Hay arquitectos que construyen edificios y luego hay artistas que desafían la gravedad, que doblan el acero como si fuera seda y que esculpen el concreto para que parezca fluir como el agua. Zaha Hadid no solo construía edificios, ella creaba universos. Look, all these kind of, living life, whether it's sea life or That she was associated with socialism, but that's okay. quarrying or whatever. So I think that but it's not really a literal translation of natural forms. I think post-war, many of the buildings which were done in modernist style sort of thing. Because you were the first woman to win Actually, the I award. didn't even know that I was the first woman to receive the Pritzker as well. Zaha Mohammad Hadid nació el 31 de octubre de 1950 en Bagdad, que hoy parece un sueño, una ciudad vibrante, progresista y llena de cultura. Nació en el seno de una familia adinerada, parte de la élite de la sociedad iraquí. Su padre, Mohamed Hadid, fue un influyente político y líder del Partido Nacional Democrático. Su madre, Wahiha al-Sabunji, era una artista. Creció en un hogar liberal y pragmático, donde se fomentaba el pensamiento crítico y la ambición. Desde niña, Zaha estuvo expuesta a un mundo de ideas, arte y política. Esta posición privilegiada no solo le dio acceso a la mejor educación, sino que también sembró en ella una confianza inquebrantable en sus propias ideas. Zaha era la menor de 3 hijos. Sus 2 hermanos mayores, Foulad Hadid y Haitham Hadid, jugaron un papel clave en su formación. Foulad, quien se convertiría en un respetado académico de Oxford, siempre la alentó a ver la arquitectura no solo como ingeniería, sino como una disciplina intelectual y artística. Por su parte, Haitham se mantuvo cercano, sirviendo como un pilar constante de apoyo. La familia fue un sólido ancla emocional que le proporcionó la confianza para afrontar los desafíos de su carrera. Su casa era un epicentro cultural y político. Había constantemente movimiento de intelectuales y artistas. Zaha creció escuchando debates sobre el futuro de Irak, las teorías abstractas del arte y la filosofía. Como ella misma diría, mi madre era artista, mi padre era político, así que el arte y la política se fundieron en el aire que respiraba. La influencia de su madre, la artista Wahiha al-Sabunji, fue fundamental. Ella llevó a la joven Zaha a ver las ruinas sumerias en el sur de Irak, donde la fluidez del desierto y las formas antiguas sembraron en ella esa fascinación por la curva, siendo esta estética de su niñez su verdadera primera escuela. Antes de que las líneas curvas dominaran sus edificios, dominaron su mente. Primero estudió matemáticas en la Universidad Americana de Beirut, una disciplina que le daría el lenguaje para calcular las formas imposibles que más tarde imaginaría. Pero su destino no estaba en los números puros, sino en la forma en que esos números podían dar vida al espacio. En 1972, Zaha se mudó a Londres para estudiar en la legendaria Architectural Association, el epicentro de la vanguardia arquitectónica. Fue allí donde su talento explotó. Sus profesores, figuras como Ren Koolhaas y Elijah Senglish, vieron en ella algo único. No era solo una estudiante de arquitectura, era una artista con una visión radical. Sus bocetos no eran planos, eran pinturas, explosiones de color y formas inspiradas en el arte abstracto y sobre todo en los vanguardistas rusos como Kazimir Malevich. Sus proyectos en papel eran tan artísticos y complejos que muchos los consideraban meras fantasías, hermosas, pero imposibles de construir. La llamaban por eso la arquitecta de papel.
Después de graduarse con honores, Zahat decidió que era hora de forjar su propio camino. En 1980 fundó su propia firma en Londres, Zahat Hadid Architects. El estudio comenzó siendo pequeño, impulsado únicamente por la fe ciega de Zahat, enfrentándose así al escepticismo de una industria obsesionada con el slow cost, o también conocida como arquitectura básica. Para Zahat, el dibujo era una forma de investigación, exploraba la fragmentación y el dinamismo. Cada lienzo era una manifestación que declaraba que los edificios no tenían por qué ser cajas estáticas, podían ser organismos vivos y congelados en pleno movimiento. En 1983 recibió su primer gran reconocimiento internacional al ganar el concurso para diseñar el Club de Pic en Hong Kong. Su propuesta era una coalición de vigas y planos que parecían haber sido tallados en la propia montaña. El proyecto nunca se construyó, pero puso su nombre en el mapa mundial. Y entonces llegó 1988. El Museo de Arte Moderno de Nueva York la incluyó en su famosa exposición Arquitectura deconstructivista. Fue en ese momento que a Zahat Hadid se le catalogó oficialmente como una de las máximas exponentes de esta nueva y radical corriente. A pesar del reconocimiento, sus proyectos seguían siendo arquitectura de papel, hasta que en 1993 finalmente construyó su primera gran obra, la estación de bomberos de Vitra, en Alemania. El mundo por fin podía tocar una de sus visiones. Este primer edificio fue un punto de inflexión, pero la batalla estaba lejos de terminar. Zahat pasó una década luchando, defendiendo cada línea y curva y cada plano inclinado. La dificultad no era solo técnica, sino también de mentalidad. Muchos clientes y gobiernos simplemente no estaban listos para la arquitectura que venía del futuro. Sin embargo, el camino seguía lleno de obstáculos. En 1994 ganó el concurso para diseñar la ópera de Cardiff, en Gales. Su diseño era espectacular, pero fue rechazado por ser demasiado vanguardista. Fue un golpe devastador, una prueba de que el mundo quizás todavía no estaba listo o preparado para Zahat Hadid. La perseverancia es el motor de los genios. Zahat siguió adelante y en 2003 completó el Rosenthal Center for Contemporary Art en Cincinnati. Fue su primer proyecto en Estados Unidos y fue un rotundo éxito. El New York Times lo llamó el edificio nuevo más importante en Estados Unidos desde la Guerra Fría. Y entonces, en 2004, llegó el momento que lo cambió todo. Zahat Hadid recibió el premio Pritzker, el galardón más prestigioso de arquitectura, considerado el Nobel en esta disciplina, y lo más importante, fue la primera mujer en la historia en recibirlo. Rompió el techo de cristal más alto de su profesión. Ya no era solo una arquitecta radical, era oficialmente una de las más grandes maestras. A partir de ahí, el mundo se rindió a sus pies. Sus obras se volvieron icónicas, obras fluidas, flexibles, que expresaban un dinamismo increíble con contornos sinuosos e irregulares y paredes curvas que parecían danzar. Ganó el premio Stirling del Royal Institute of British Architects 2 años seguidos, en 2010 y en 2011. Y más tarde la Medalla de Oro Real de la Arquitectura, otro hito como la primera mujer en ganarlo en solitario. La arquitecta de papel estaba por fin construyendo horizontes en el siglo XXI. Pero, ¿quién era la mujer detrás de estos monumentos futuristas? Sus notas personales la describen como curiosa y reservada, pero cálida en la intimidad. Era excéntrica, ferozmente independiente y siempre en búsqueda de lo abstracto, una personalidad tan compleja y fascinante como sus mismos o propios edificios.
La vida personal de Sahat fue notablemente reservada. Nunca se casó. Ella misma defendió esta lección como el costo de esa feroz independencia, bromeando a menudo que su esposo era su trabajo o que la arquitectura era su amante celoso. Su amor por el diseño no se limitaba a los edificios, era sino también una apasionada de la moda. Creaba zapatos, joyas, muebles y bolsos, con la misma filosofía fluida y orgánica que usaba para sus edificios. Su pasión por el cine era un escape que también reflejaba su estética. Amaba el suspenso de Alfred Hitchcock, especialmente North by Northwest, por su perfecta escenografía y tensión, pero el cine que más la acompañaba o la película que más le gustaba era Gigolo americano. En varias entrevistas confesó que su forma de desconectar y seguir produciendo era ver la película en bucle. Mientras la acción se desarrollaba en la pantalla, ella se sentaba a hacer dibujos, trazos y collage de sus propios proyectos. Utilizaba la atmósfera limpia y tensa del filme como un telón de fondo visual para su propia abstracción creativa. Su carácter fuerte y exigente era a menudo la fuerza inquebrantable que la mantuvo en pie frente al rechazo de la industria. Como ella misma dijo, ser una mujer ya era un problema, ser una mujer de origen árabe era doblemente complicado, ser una arquitecta que no construía según las normas era el triple. Y fue también una maestra, devolvió al mundo académico todo lo que dio, impartiendo clases en las universidades más prestigiosas del planeta, como Harvard, Yale y Columbia. Inspiró a una nueva generación de arquitectos a pensar sin límites, a dibujar lo imposible y a luchar por ello. Como ella misma lo dijo una vez, si quieres una vida fácil, no seas arquitecto. Después del 2012, su carrera alcanzó un cenit creativo, con proyectos como el increíble Centro Heydar Aliyev en Bakú, un edificio que parece emerger de la propia tierra, como una ola blanca y perfecta, sin una sola línea recta a la vista, o la Torre de la Innovación de Hockey Club en Hong Kong y el Museo de Arte Elie y Edith Broad en Michigan. Su estudio trabajaba a un ritmo frenético, con proyectos en todos los continentes. El 31 de marzo del 2016, el mundo de la arquitectura se detuvo. Mientras se trataba de una bronquitis en un hospital de Miami, Zaha Hadid sufrió un ataque al corazón y falleció repentinamente a los 65 años. Dejó un vacío inmenso y decenas de proyectos en marcha que su estudio se comprometió a completar en su honor. Su estudio, Zaha Hadid Architects, hoy liderado por Patrick Schwarzenmacher, sigue siendo una de las firmas más influyentes del planeta, manteniendo vivo su método, su estética y filosofía. A través de ellos, su obra sigue creciendo, desafiando a la ingeniería y conquistando nuevos horizontes urbanos. Zaha Hadid nos enseñó que los edificios no tienen por qué ser estáticos. Pueden ser poesía, pueden ser naturaleza, pueden ser futuro. Su legado no está solo en el concreto y el acero, sino en la audacia de su visión. Demostró que una mujer de origen árabe podía conquistar un mundo que no estaba diseñado para ella, no solo adoptándose a él, sino obligándolo a adaptarse a su imaginación. El mundo que habitamos es más curvo, más dinámico y más audaz gracias a ella, y aunque su voz se ha apagado, sus edificios seguirán hablando por ella, para siempre, susurrándole a todas las generaciones futuras una simple y poderosa verdad: no hay límites. I could be, sort of an astronaut. And that was the great thing about education. If they can give you a window out that you can actually, through your own resources, through education, through research, you can do what you want. It's a tremendous thing.